Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. Estaba de pie junto al cuerpo de mi hijo sobre la fría mesa de metal. El informe oficial de la policía decía que había muerto en un violento tiroteo. Afirmaba que era un traficante de heroína que abrió fuego contra 5 oficiales. Pero yo veía la verdad grabada en su piel. Había quemaduras de pólvora en su frente. Había profundos moretones púrpuras en sus muñecas. C no murió luchando. Fue esposado y ejecutado a quemarropa. Esos 5 policías pensaron que solo estaban limpiando un desastre. No sabían que acababan de declararle la guerra a un veterano de las Fuerzas Especiales de la Marina. La lluvia golpeaba contra mi parabrisas, pero yo no podía escucharla. Todo lo que podía escuchar era la voz en el teléfono de hace 20 minutos. Señor Garza, habla el comandante Domínguez de la 4ª delegación. Necesita venir aquí. Se trata de su hijo, Carlos. Ese tono. No era el tono de un hombre llamando para decir que mi hijo había tenido un accidente. Era el tono de un hombre llamando para decirme que mi hijo era un criminal. Aparqué en el Hospital General justo al lado de la entrada del SEMEFO, Servicio Médico Forense. Mis manos apretaron el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Me obligué a respirar, adentro, afuera, mantener por 4 segundos. La respiración táctica que aprendí hace 20 años en la base naval de Manzanillo, era lo único que me impedía gritar. Carlos tenía 19 años. Era estudiante de 2º año en la universidad. Jugaba béisbol. Quería ser arquitecto. Él no vendía drogas. Salí a la lluvia y caminé a través de las puertas corredizas de vidrio. Un hombre me estaba esperando. Era alto, de hombros anchos, vestía un uniforme que le quedaba un poco apretado. Su placa brillaba bajo las luces fluorescentes. Sr. Garza, preguntó. ¿Dónde está él? Mi voz sonaba como grava. Soy el comandante Domínguez. Fui el oficial a cargo, dijo. No me ofreció la mano. Se quedó con los pulgares enganchados en su cinturón, con una postura defensiva. Mire, esta es una situación difícil. Encontramos 2 kilos de heroína en la cajuela de su coche. Estaba moviendo mercancía pesada, señor Garza. Lo miré fijamente. Mi hijo juega de parador en corto. Estudia ingeniería. No mueve mercancía. Domínguez soltó un suspiro. Un sonido falso de simpatía. Los padres nunca saben, ¿verdad? Lo detuvimos por una luz trasera rota. Entró en pánico. Buscó un arma. Mis muchachos no tuvieron otra opción. Él disparó primero. Tenía un arma. Una 9 milímetros no registrada, recitó Domínguez perfectamente como un guión. Quiero verlo. Domínguez me llevó a la sala fría. El olor a antiséptico llenó mi nariz. Era el olor de la muerte. Lo conocía bien de los operativos en Michoacán y Tamaulipas. El médico forense retiró la sábana y allí estaba, Carlos. Se veía tan joven. Su rostro estaba pálido, casi gris. Había un pequeño agujero en el centro de su frente. Un tiro de gracia. Profesional. Me incliné cerca. No toque el cuerpo, advirtió Domínguez. Lo ignoré. Miré las muñecas de Carlos. Había bandas oscuras y distintivas de moretones. La piel estaba en carne viva. Estaba esposado, dije suavemente. ¿Qué? Domínguez se acercó más. Estas marcas. Señalé sin tocar. Estaba sometido. ¿Por qué esposarían a un hombre muerto? ¿O lo esposaron antes de dispararle? La mandíbula de Domínguez se tensó. Los moretones ocurrieron durante el forcejeo antes de que sacara el arma. Peleó con nosotros. Garza, dijo que él disparó primero. Me volví para mirarlo. Dejé que 20 años de experiencia en combate fluyeran hacia mis ojos. Lo miré no como un padre en duelo, sino como un depredador. Si estaba peleando físicamente con ustedes, ¿cómo se las arregló para sacar un arma y disparar? Los ojos de Domínguez se entrecerraron. Se dio cuenta de que había cometido un error. Sucedió rápido. Mire,
Sé que está dolido. Pero su hijo era un criminal. Cuanto antes acepte eso, antes podrá seguir adelante. Seguir adelante, repetí. Sí, estamos cerrando la carpeta de investigación. Uso justificado de la fuerza. Miré a Carlos una última vez. Memoricé las quemaduras de pólvora en su frente. Eso significaba que el arma fue disparada a menos de 60 centímetros de distancia. Necesito sus efectos personales, dije. Su teléfono. El coche. El coche es evidencia, dijo Domínguez rápidamente. El teléfono también. Todo está siendo procesado por los peritos. Salí de esa habitación. Sabía que si miraba a Domínguez por un segundo más, le rompería el cuello allí mismo. Y no podía hacer eso. Todavía no. Él dijo, mis muchachos. Eso significaba que había más de ellos. Conducir a casa fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Tenía que ir a decírselo a Elisa. Ella estaba esperando en el porche. Vio mi camioneta entrar y lo supo. Vio mi cara y se derrumbó. La atrapé antes de que golpeara el concreto mojado. Nos sentamos allí bajo la lluvia, mis brazos alrededor de ella, sus gritos resonando por la colonia tranquila. Dijeron que tenía drogas, le susurré más tarde dentro de la casa. Dijeron que tenía un arma. ¿Carlos? Ella me miró, con los ojos rojos. Garza. Él le tenía miedo a las arañas. No tenía un arma. Sabes que no la tenía. Lo sé, dije. Esperé hasta que Elisa finalmente se quedó dormida por el agotamiento. Eran las 3 de la madrugada. La casa estaba en silencio. Bajé al sótano. Moví el viejo banco de trabajo a un lado y levanté la tabla suelta del piso en la esquina. Debajo había un pesado estuche Pelican negro. No lo había abierto en 8 años. Abrí los pestillos. Clic, clic. Dentro estaba mi pasado. Una Sig Sauer P226, un cuchillo táctico, unos fajos de billetes. Domínguez pensó que había cubierto sus huellas. Pensó que podía intimidarme con una placa, pero cometió un error crítico. No verificó quién era el padre de Carlos. Me puse el arma en la cintura y agarré mis llaves. Necesitaba ver el coche. Domínguez dijo que era evidencia, lo que significaba que estaba en el corralón municipal. Conduje por las calles oscuras. Aparqué a 3 cuadras del corralón y me moví entre las sombras. Llegué a la cerca de alambre y la corté en 10 segundos. Encontré el sedán de Carlos en la fila trasera, acordonado con cinta amarilla de "He prohibido el paso". Iluminé con mi pequeña luz táctica a través de la ventana. El interior estaba destrozado. Los asientos estaban cortados. Habían estado buscando algo, pero entonces lo vi en el panel de la puerta del lado del conductor. Había 3 agujeros de bala. Tracé el ángulo con mi dedo. Los disparos vinieron desde fuera del coche hacia adentro, pero el vidrio estaba roto hacia adentro. Si Carlos hubiera abierto la puerta para disparar, el vidrio habría estado abajo o roto de manera diferente. Abrí la puerta con cuidado. Miré el tapete del piso. Allí, encajado profundamente bajo el pedal del freno, había algo que los peritos habían pasado por alto. Era un pequeño casquillo plateado. Lo recogí con un pañuelo. No era un casquillo de 9 milímetros, era un calibre 40. La munición reglamentaria de la policía municipal. Y estaba dentro del coche bajo el pedal, lo que significaba que abrieron la puerta, se inclinaron y le dispararon mientras estaba sentado allí. Mi corazón se desaceleró. El dolor todavía estaba allí, pero ahora tenía una dirección. Cuando me giré para irme, unos faros barrieron el lote. Una patrulla se detuvo en la puerta. Me agaché detrás del coche de Carlos. 2 hombres salieron. Reconocí las voces de inmediato. Uno era Domínguez. ¿Estás seguro de que lo limpiaste todo?, preguntó Domínguez. Sí, mi comandante. Revisé todo el coche. No queda nada, dijo otra voz. Joven, nerviosa. Ese debía ser el novato. Más te vale, gruñó Domínguez. Porque el padre tiene ojos muertos. Él sabe algo.
Si queda un solo pedazo de evidencia en este coche, estamos expuestos. Deberíamos haber arrestado al chico. Comandante, dijo la voz más joven, matarlo. Fue demasiado. Él vio la entrega, Esteban, espetó Domínguez. Vio la cara. No tuvimos opción. Ahora cállate y ayúdame a echar la gasolina. Vamos a incendiar el coche esta noche. Falla eléctrica. Un accidente. Me congelé. Iban a quemar la evidencia ahora mismo y yo estaba parado justo en medio de ello. El olor penetrante de la gasolina llenó el aire nocturno. Quemaba mi nariz, dominando el olor a lluvia y pavimento mojado. Estaba agachado detrás de la defensa trasera del coche de mi hijo, a menos de 1,5 metros del hombre que lo mató. Date prisa, siseó Domínguez. Empapa el asiento trasero. Escuché el líquido salpicando contra la tapicería. Mi mano se deslizó hacia la empuñadura de la pistola en mi cintura. Podía con ellos. 2 objetivos. Corta distancia. Tenía el elemento sorpresa. Podía poner 2 balas en el pecho de Domínguez y una en la cabeza de Esteban antes de que el bidón de gasolina tocara el suelo. Pero me congelé. Si los mataba ahora, aquí en un corralón policial, yo sería el villano. La narrativa sería simple: padre afligido y desquiciado asesina a 2 héroes en el cumplimiento del deber. El nombre de Carlos nunca sería limpiado. La verdad moriría con ellos. Necesitaba que hablaran antes de morir. Está hecho. La voz de Esteban temblaba. Enciéndelo, ordenó Domínguez. Escuché el distintivo clic de un encendedor cipo. Me moví, no hacia ellos, sino alejándome. Me mantuve bajo, manteniendo el volumen del coche entre yo y su línea de visión. Me moví como un fantasma, rodando mis pies del talón a la punta para silenciar mis botas contra la grava. Me deslicé entre las sombras de una grúa 2 filas más allá justo cuando una ráfaga de aire succionó el oxígeno del lote. Un resplandor naranja estalló, iluminando la noche. El calor golpeó mi cara al instante. Vámonos, dijo Domínguez. No mires atrás. Los vi subirse apresuradamente a su patrulla y acelerar, las llantas girando sobre el asfalto mojado. Me quedé en las sombras, viendo el coche de mi hijo, la última pieza de evidencia física, convertirse en un esqueleto de metal retorcido y ceniza. Pensaron que habían destruido la verdad. Pero deslicé mi mano en mi bolsillo y sentí el frío latón del casquillo calibre 40. Se les pasó una cosa, y esa sola cosa era suficiente para comenzar una guerra. Los siguientes 3 días fueron un borrón de cielos grises y trajes negros. Enterramos a Carlos un martes. El servicio fue pequeño. La mayoría de sus amigos de la universidad tenían demasiado miedo para venir. Sus padres les dijeron que se mantuvieran alejados del funeral del narcomenudista. Así era como lo llamaban las noticias ahora. El secretario de seguridad había salido en la televisión la noche anterior mostrando una foto de la heroína que afirmaban haber encontrado. Llamó a Carlos un peligro para la comunidad. Me paré junto a la tumba sosteniendo la mano de Elisa. Ella apenas podía mantenerse en pie. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Su piel estaba pálida, sus ojos huecos. Ya no lloraba. Estaba simplemente vacía. ¿Por qué no están aquí, Garza?, susurró, mirando alrededor del panteón vacío. ¿Dónde están nuestros amigos? La gente tiene miedo, dije suavemente. Las mentiras viajan más rápido que la verdad. No es justo, apoyó su cabeza en mi hombro. Él era un buen muchacho. Lo sé. Cuando el sacerdote terminaba el servicio, vi un sedán negro detenerse en la acera a 100 metros de distancia. No era una patrulla, pero tenía ese polarizado del gobierno. Domínguez salió. Llevaba un uniforme de gala, guantes blancos, todo el espectáculo. Lo seguía otro hombre que no había visto antes, un tipo enorme con la cabeza afeitada y un cuello tan grueso como el tronco de un árbol. Ese tenía que ser Rogelio. Había visto su nombre en el informe policial. Caminaron hacia la tumba. El descaro hizo que mi sangre hirviera. Era una demostración de poder. Venían a orinar sobre la tumba. Garza. Elisa apretó mi mano. ¿Son ellos? Quédate detrás de mí, dije.
Domínguez se detuvo a 1,5 metros de distancia. Se quitó la gorra y la sostuvo contra su pecho. Parecía solemne, respetuoso. Era una actuación perfecta. Señor Garza, señora Garza, dijo Domínguez, con voz suave. Quería presentar mis respetos. A pesar de las circunstancias, siempre es una tragedia cuando se pierde una vida joven. Elisa tembló contra mí. Lárguese de aquí, susurró. Domínguez la ignoró. Me miró a mí. Sus ojos eran fríos. Tiburones muertos nadando en un mar azul. Escuchamos sobre el incendio en el corralón. Una pena terrible. La investigación está oficialmente cerrada ahora. Evidencia destruida. Caso cerrado. Se estaba burlando de mí. Me estaba diciendo que había ganado. Los accidentes pasan, gruñó Rogelio. Su voz sonaba como rocas moliéndose juntas. Estaba mirando a Elisa, no a mí. Era una mirada de intimidación. Di un paso adelante, rompiendo la distancia. Invadí el espacio personal de Domínguez. Yo era unos centímetros más alto que él, y no retrocedí. Tiene un bonito reloj, comandante, dije. Domínguez parpadeó, sorprendido por el comentario. Miró hacia su muñeca. Un Rolex Submarine de oro. Regalo de un tío, mintió. Ese es un reloj de 800,000 pesos, dije, manteniendo mi voz baja para que Elisa no escuchara la amenaza en ella. Con el sueldo de un comandante. Eso es un presupuesto impresionante. O tal vez solo tiene un negocito muy generoso. El rostro de Domínguez se endureció. La máscara se deslizó por un segundo. Tenga cuidado, Garza. El dolor hace que la gente diga pendejadas. Cosas que pueden hacer que salgan heridos. Tiene una esposa encantadora. No querría que ella sufriera más estrés, ¿verdad? La ciudad puede ser un lugar peligroso. Era una amenaza directa. Estaba usando a Elisa como ventaja. Sonreí. No fue una sonrisa feliz. Fue la sonrisa de un hombre que acababa de confirmar las coordenadas de su objetivo. Gracias por venir, dije. Ahora lárguese de aquí. Domínguez me miró fijamente durante un largo segundo, tratando de encontrar miedo en mis ojos. No encontró ninguno. Se volvió a poner la gorra. Vámonos, Rogelio. Caminaron de regreso al sedán. Los vi alejarse. ¿Qué te dijo?, preguntó Elisa, limpiándose una lágrima fresca de su mejilla. Nada que importe, mentí. Vamos a casa. Esa noche, no dormí. Me senté en el sótano, la única luz provenía de una sola lámpara de escritorio. Había despejado la pared sobre mi banco de trabajo. Puse los 5 nombres que conocía. Domínguez, el líder. Arrogante. Codicioso. Esteban, el novato. El eslabón débil. Nervioso. Rogelio. El músculo. Violento. Estúpido. Iván. Rol desconocido aún. Julián. Rol desconocido aún. Coloqué el casquillo calibre 40 en el centro del escritorio. No podía ir a la FGR, Fiscalía General de la República. Si Domínguez estaba moviendo suficientes drogas para comprar un Rolex, tenía protección. Probablemente tenía jueces o políticos en la nómina. Si iba a los federales, el informe desaparecería convenientemente y Elisa terminaría en un accidente automovilístico una semana después. No, el sistema estaba podrido. Tenía que arreglarlo manualmente. Abrí mi computadora portátil. No era un hacker, pero sabía de vigilancia. Sabía cómo rastrear patrones. Busqué los perfiles públicos en redes sociales de los oficiales. La mayoría estaban bloqueados, pero el de Esteban no. Era joven, descuidado. Había publicado una foto de una camioneta nueva hace 2 días. Nueva nave, bendecido. Un policía novato comprando una camioneta de 1,2 millones de pesos 3 días después de robar un cargamento de heroína. Ni siquiera intentaban ocultarlo. Se sentían intocables. Agarré mi bolsa de equipo. Necesitaba ver a dónde iba Esteban cuando estaba fuera de servicio.
Necesitaba aislarlo. Besé a Elisa en la frente mientras dormía. Estaba sedada con pastillas que le dio el médico. No se despertaría hasta la mañana. Conduje hasta la dirección que figuraba en el registro de Esteban. La había sacado de una base de datos pública usando una cuenta desechable. Vivía en unos departamentos en la zona norte. Aparqué calle abajo y esperé. A las 2 horas, Esteban salió. No estaba en uniforme. Llevaba una sudadera con capucha, mirando alrededor nerviosamente. Se subió a su camioneta nueva. Lo seguí. No fue a la delegación. Condujo hacia la zona industrial, pasando las viejas fábricas textiles. Entró en el estacionamiento de una bodega deteriorada que había sido convertida en una cantina de mala muerte llamada La Trampa. Era apropiado. Observé desde mi coche. 10 minutos después, llegó otro coche. Era Rogelio. Se quedaron afuera fumando. Bajé mi ventana solo una rendija. Tenía un micrófono parabólico, un juguete sobrante de mis días de contratista en Medio Oriente. Apunté el plato hacia ellos. El audio siseó en mi auricular, luego se aclaró. No me gusta, Rogelio, estaba diciendo Esteban. El padre. Él sabe. ¿Viste sus ojos en el panteón? No es solo un padre de familia cualquiera. Cállate, niño, escupió Rogelio. Domínguez se encargó de él. Está asustado. Sabe que si habla, la esposa la paga. Estamos a salvo. Solo disfruta el dinero. Pero el cargamento, susurró Esteban. El cártel espera la carga completa. Les entregamos menos para vender por nuestra cuenta. Si se enteran. No se enterarán, rió Rogelio. Culpamos al chico muerto. Le dijimos al contacto que Carlos robó 1 kilo. Es la coartada perfecta. Mi mano se apretó en el volante. No solo habían matado a Carlos para cubrir sus huellas. Usaron su muerte como excusa para robarle al cártel. Culparon de su propio robo a la memoria de mi hijo. Bajé el micrófono. Había escuchado suficiente. Esteban era la clave. Me tenía miedo. Le tenía miedo al cártel. Él era una presa agrietada y yo estaba a punto de ser el mazo. Vi a Rogelio irse. Esteban se quedó atrás, terminando su cigarro. Estaba solo. Abrí la puerta de mi coche. No llevé un arma esta vez. No necesitaba una. El miedo era un arma mucho más fuerte que el plomo. Salí de las sombras directamente hacia él. Esteban dejó caer su cigarro. Las brasas chispearon en el asfalto mojado mientras él buscaba en su cintura. Fue un reflejo, la memoria muscular de un policía acostumbrado a ser quien tiene el control. Pero era lento. Era torpe. Buscaba un arma porque estaba aterrorizado, no porque estuviera listo para pelear. No corrí. No grité. Simplemente cubrí la distancia entre nosotros en 3 largas zancadas silenciosas. Antes de que su mano pudiera siquiera tocar la empuñadura de su arma de cargo, lo tenía. Agarré su muñeca con mi mano izquierda, torciéndola lejos de su cuerpo hasta que escuché los tendones crujir. Con mi mano derecha, golpeé su pecho, empujándolo contra la puerta de su brillante camioneta nueva. El impacto le sacó el aire. Jadeó, con los ojos muy abiertos, mirando los míos. No lo hagas, susurré. Mi voz estaba calmada. Era la voz de un hombre explicando el clima, no la de un hombre agrediendo a un oficial de policía. Si sacas esa fusca, haré que te la tragues. Esteban se congeló. Me reconoció. El color desapareció de su rostro, dejándolo con un aspecto enfermo y pálido bajo la luz parpadeante del estacionamiento. Garza, logró decir. Señor Garza, usted. No puede estar aquí. Está agrediendo a un oficial. Puedo reportarlo a la central. No puedes reportarlo, lo desafié, inclinándome más cerca. Podía oler la cerveza rancia en su aliento. Ándale, llama a Domínguez. Dile que estoy aquí. Dile que te escuché hablando sobre el cártel. Dile que sé que robaste parte del cargamento. La boca de Esteban se abrió, pero no salió ningún sonido. La amenaza de arresto murió en su garganta.
Se dio cuenta de que yo no era solo un padre afligido buscando un cierre. Yo era un testigo de su delito grave. No sé de qué está hablando, tartamudeó, sus ojos moviéndose hacia un lado, buscando una salida. Mira, me ordené. Apreté mi agarre en su muñeca. Mi hijo no robó sus drogas. Ustedes las robaron y lo mataron para ocultar el robo. Hicieron de mi muchacho el chivo expiatorio de su codicia. No fui yo, soltó Esteban. Las lágrimas se estaban formando en sus ojos ahora. Era débil. Era el eslabón débil perfecto. Yo no le disparé. Solo conduje el coche. Fue Domínguez. Fue Rogelio. Me obligaron a hacerlo. Pero observaste, dije fríamente. Viste cómo ejecutaban a un chico de 19 años. Viste cómo plantaban el arma y tomaste tu parte del dinero para comprar esta camioneta. Solté su muñeca y retrocedí, dándole espacio. Fue un riesgo calculado. Quería ver qué haría. Esteban se frotó la muñeca, respirando pesadamente. Miró su arma, luego a mí. No la sacó. Sabía que no podía ganar. ¿Qué quiere?, susurró. ¿Dinero? Puedo darle dinero. Tengo efectivo. No quiero tu dinero manchado de sangre, dije. Quiero la verdad, y me la vas a dar. No puedo, sacudió la cabeza violentamente. Domínguez me matará. Usted no lo conoce. Está loco. Y la gente con la que tratamos, el cártel, me van a despellejar vivo. Lo harán, estuve de acuerdo. Si descubren que les robaste, imagina lo que pasa si hago una llamada anónima a tus contactos del cártel. Imagina si les digo que el oficial Esteban es quien se quedó con el producto. Esteban parecía que iba a vomitar. Estaba atrapado entre un marino de fuerzas especiales y un cártel de drogas. Era un infierno de su propia creación. Te voy a hacer una pregunta, dije. ¿Dónde está el resto del cargamento? Dijiste que les entregaste menos. ¿Dónde está el clavo? Esteban vaciló. Di un paso adelante y él se estremeció. La cabaña, gritó. Domínguez tiene una cabaña cerca del lago, en Valle del Lago. Está bajo las tablas del piso. Ahí es donde guardamos el fondo de emergencia y el producto extra. Solo no les digas. Por favor. Memoricé la ubicación. Valle del Lago. Vete a casa, Esteban, dije. Y si le dices a Domínguez que tuvimos esta conversación, no llamaré al cártel. Volveré aquí y la próxima vez no seré tan educado. Me di la vuelta y me alejé hacia la oscuridad. No miré atrás. Escuché a Esteban subirse apresuradamente a su camioneta, el motor rugiendo mientras aceleraba. Estaba aterrorizado. La paranoia se instalaría esta noche. Miraría a Domínguez y se preguntaría si el comandante sabía. Miraría a Rogelio y se preguntaría si él era el siguiente. Había plantado la semilla del caos. Ahora solo tenía que regarla. A la mañana siguiente, conduje hasta Valle del Lago. Era una zona boscosa y aislada, llena de pinos y caminos de terracería sinuosos, perfecta para esconder secretos. Aparqué mi camioneta a 1,5 kilómetros de distancia y caminé por el bosque. Llevaba mi viejo equipo de caza de camuflaje. Me mezclé con el follaje, moviéndome lentamente, deteniéndome cada pocos metros para escuchar. Encontré una cabaña. Era pequeña, de madera, con un porche envolvente. Había una SUV negra aparcada enfrente, la de Domínguez. Saqué mis binoculares. A través de la ventana delantera, podía ver movimiento. Domínguez estaba allí, y también Rogelio. Estaban discutiendo. Me arrastré más cerca, moviéndome hacia el borde de la línea de árboles a unos 50 metros de la casa. No podía escucharlos a través del vidrio, pero su lenguaje corporal era claro. Domínguez caminaba de un lado a otro. Rogelio golpeaba la mesa con la mano. Algo andaba mal en su paraíso. Entonces llegó un tercer coche. Era un sedán plateado. Un hombre con un traje gris elegante salió. No parecía un policía. Parecía un abogado o un banquero. Llevaba un maletín. Domínguez salió al porche para saludarlo. Se dieron la mano,
Pero no fue amistoso. Fue rígido. ¿Quién es el del traje?, me susurré a mí mismo. Necesitaba acercarme más. Necesitaba audio. Esperé hasta que entraron. Me arrastré sobre mi estómago a través de la hierba alta, avanzando centímetro a centímetro hacia el espacio bajo el porche. El suelo estaba húmedo y frío, empapando mi ropa, pero no lo sentí. Estaba concentrado. Llegué al enrejado del porche y usé mi cuchillo para soltar silenciosamente una sección. Me deslicé por debajo de la cabaña. Podía escuchar sus pasos golpeando las tablas de madera del piso. Podía escuchar sus voces claramente ahora. El pago está incompleto, Domínguez, dijo el hombre del traje. Su voz era nasal, irritada. El juez no está contento. Les brindamos protección. Limpiamos los archivos legales y ustedes proporcionan el diezmo. Ese es el trato. El juez, pensé, así que llega hasta tan alto. Tuvimos gastos operativos, retumbó la voz de Domínguez. La situación con el chico, tuvimos que pagar al del semefo para que mirara hacia otro lado con los moretones. Tuvimos que darle su mordida al encargado del almacén de evidencia. Cuesta dinero encubrir un asesinato. Julián, ese fue tu desastre, espetó el del traje. Fuiste descuidado. El juez no paga por tu incompetencia. Quiere el $1.000.000 completo para el viernes. O retira la protección. Y si retira la protección, asuntos internos los comerá vivos. No me amenaces, Julián, gruñó Domínguez. Sé dónde duerme el juez. Estamos juntos en esto. Lo estamos, rió Julián. Eres un perro callejero, Domínguez. El juez es la mano que te alimenta. No la muerdas. ¿El viernes, o estás solo? Escuché el arrastre de una silla, luego pasos yéndose. La puerta principal se abrió y se cerró. El sedán plateado se alejó. Me quedé allí en la tierra, mi corazón latía con fuerza. Esto era más grande que 5 policías sucios. Esto era una red, un juez, un forense, un sistema diseñado para proteger a los culpables y enterrar a los inocentes. ¿Qué hacemos, jefe?, preguntó Rogelio desde arriba. Exprimimos, dijo Domínguez. Necesitamos efectivo rápido. Dile a Esteban que presione fuerte a los narcomenudistas. No me importa quién salga herido. Necesitamos ese dinero para el viernes. Esteban está actuando raro, notó Rogelio. Está saltando ante las sombras. Creo que se está rajando. Hubo un largo silencio. Si se raja, dijo Domínguez, su voz bajando a un susurro que heló mi sangre, lo manejamos como manejamos al chico Garza. Sin cabos sueltos. Había escuchado suficiente. Esteban era un problema para ellos. Ya estaban planeando eliminarlo si se convertía en un problema. Lentamente salí de debajo del porche. Volví sobre mis pasos a través del bosque hasta mi camioneta. Me senté en el asiento del conductor y miré el volante. Tenía una opción. Podía dejar que mataran a Esteban. Me ahorraría el problema. Pero si Esteban moría, perdía mi mejor fuente de información. Perdía mi testigo. Y más importante aún, quería ser yo quien decidiera su destino, no Domínguez. Arranqué el motor. Era hora de hacerle otra visita a Esteban. Pero esta vez, no iba a amenazarlo. Iba a romperlo completamente. Iba a usarlo para poner la trampa. Conduje de regreso hacia la ciudad. El sol se estaba poniendo, volviendo el cielo de un púrpura amoratado. Era el color de las muñecas de mi hijo. La cacería había comenzado. No toqué la puerta. No tuve que hacerlo. La puerta del departamento de Esteban tenía un cerrojo barato que se rindió ante una ganzúa en menos de 15 segundos. El departamento era un desastre. Había ropa esparcida por todas partes. Una maleta abierta estaba en el sofá, medio llena. Esteban estaba empacando con pánico. Estaba huyendo. Entré y cerré la puerta suavemente. El clic del pestillo fue el sonido más fuerte en la habitación. Esteban se dio la vuelta, dejando caer un fajo de billetes. Buscó a tientas el arma en la mesa de centro, pero yo ya estaba allí. Pateé la mesa, enviando el arma deslizándose por el suelo hacia la cocina.
¿Vas a algún lado?, pregunté. Esteban retrocedió hasta golpear la pared. Estaba temblando tanto que sus dientes castañeteaban. Por favor, suplicó. Me voy. Me pelo de la ciudad. Nunca me volverás a ver. Tienes razón, dije. No lo haré. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación que había hecho bajo la cabaña. La voz de Domínguez llenó la pequeña habitación, clara y fría. Si se raja, lo manejamos como manejamos al chico Garza. Sin cabos sueltos. La cara de Esteban se puso blanca. Se deslizó por la pared, colapsando en el suelo. La lucha se drenó de él instantáneamente. Se dio cuenta de que incluso si corría, Domínguez lo encontraría. Era un hombre muerto caminando. Me van a quebrar, susurró Esteban. Lo harán, confirmé. Esta noche, mañana, cuando te encuentren. Eres un riesgo, Esteban. Y Domínguez no deja cabos sueltos. Acerqué una silla y me senté frente a él. No estaba allí para consolarlo. Estaba allí para cobrar una deuda. Tienes una oportunidad de hacer algo bien en tu miserable vida, dije. Puse mi teléfono en la mesa, con la lente de la cámara mirándolo. Di la verdad en vídeo. Dime exactamente cómo murió mi hijo. Dime quién dio la orden. Si lo hago, ¿me dejarás ir?, preguntó, con un destello de esperanza en sus ojos. Lo miré. Pensé en Carlos. Pensé en los moretones en sus muñecas. Pensé en el miedo que mi hijo debió haber sentido en esos últimos segundos mientras Esteban se quedaba mirando. Empieza a cantar, dije, evitando la pregunta. Esteban tomó aire. Miró a la lente. Fue una parada de rutina al principio, pero vimos la maleta en la parte trasera. ¿Efectivo? Un chingo. No era de Carlos. Descubrimos más tarde que acababa de cobrar un cheque de la beca y vendido su viejo coche. Tenía 120,000 pesos en efectivo. Continúa, dije. Domínguez se puso codicioso. Dijo que podíamos tomarlo. Dijo que nadie creería a un chico sobre un comandante. Pero Carlos, él se defendió. Dijo que llamaría a la base. Empezó a marcar. Esteban comenzó a sollozar. Domínguez entró en pánico. Le hizo un gesto a Rogelio. Rogelio sujetó al chico. Domínguez le puso el arma en la cabeza. Dijo, así es como se aprende. Y jaló el gatillo. Mis nudillos se pusieron blancos. No fue un negocio de drogas que salió mal. Fue un asalto. Un robo por 120,000 pesos. Mi hijo murió por el precio de un Nissan usado. ¿Y la heroína?, pregunté. Sembrada, lloró Esteban. Guardamos un clavo para redadas como esa para justificar los disparos. Lo esposamos después para asegurarnos de que no se moviera mientras preparábamos la escena. Luego le quitamos las esposas antes de que llegaran los peritos. Pero dejamos las marcas. Bien, dije. Detuve la grabación. Subí el vídeo a un servidor en la nube encriptado al instante. La verdad estaba a salvo. Me puse de pie. Está bien. Esteban se secó la cara. Te lo dije. Ahora déjame ir. Desapareceré. Metí la mano en mi bolsillo y saqué una pequeña bolsa de plástico. Dentro había una jeringa y un vial de heroína de alta calidad. La misma marca que afirmaban que Carlos estaba vendiendo. La había conseguido de un dealer 2 calles más allá en mi camino hacia aquí. No vas a ninguna parte, Esteban, dije. Los ojos de Esteban se abrieron de par en par, dijiste. Dije que quería la verdad. La conseguí. Me moví hacia él. Viste morir a mi hijo. Viste cómo sembraban las drogas. Tomaste una parte del dinero. Eras tan culpable como el hombre que jaló el gatillo. No, Garza, por favor. Intentó alejarse arrastrándose, pero yo estaba sobre él. No lo golpeé. Usé una llave de estrangulamiento, cortando el flujo de sangre a su cerebro. Tardó 6 segundos en quedarse flácido. No estaba muerto, solo inconsciente. Preparé la escena perfectamente. Lo coloqué en el sofá.
Preparé la aguja. Inyecté la heroína en su brazo, entre los dedos de los pies para que pareciera que estaba ocultando su vicio. Era una dosis letal. Tomé el arma de la cocina y limpié mis huellas. Luego presioné sus dedos contra ella y la coloqué en el suelo cerca de su mano. Luego tomé la heroína restante y la esparcí sobre la mesa junto a una botella de tequila barato. Cuando la policía lo encontrara, parecería que la culpa pudo con él. El policía novato, estresado, recayó y tuvo una sobredosis. Domínguez pensaría que Esteban se quebró bajo la presión y se mató accidentalmente. Volvería loco a Domínguez preguntándose si Esteban habló con alguien antes de morir. Miré a Esteban una última vez. Su respiración se estaba ralentizando. Superficial, estertorosa. Descansa en paz, dije, aunque no lo sentía. Salí del departamento y cerré la puerta tras de mí. Uno menos, faltan 4. Las noticias de la mañana lo confirmaron. Tragedia en la cuarta delegación. El oficial novato Esteban Méndez fue encontrado muerto en su departamento anoche. Los informes preliminares sugieren una sobredosis accidental. El secretario de Seguridad declaró que el estrés del trabajo a menudo cobra un precio en nuestros jóvenes héroes. Apagué la televisión. Domínguez se había tragado la mentira. Pensó que Esteban se había quebrado por la culpa y recaído. Estaría aliviado. Pensaba que su cabo suelto se había atado solo. Estaría celebrando esta noche, pensando que el peligro había pasado. Pero yo apenas estaba comenzando. Sin embargo, una cosa que dijo Esteban me carcomía. Él vio la entrega. Vio la cara. ¿Por qué estaba Carlos allí? ¿Por qué mi hijo, un estudiante de ingeniería que pasaba sus fines de semana estudiando o jugando béisbol, estaba en un parque industrial remoto a las 2 de la madrugada un martes? No tenía sentido. Carlos era inteligente. No tropezaría simplemente con un negocio de drogas. Entré en la habitación de Carlos. Estaba exactamente como la dejó. Su guante de béisbol en la cómoda, sus libros de texto apilados en el escritorio. Olía a su colonia y a papel viejo. Era un santuario de una vida truncada. Me senté en su escritorio. Necesitaba saber qué estaba haciendo Carlos esa noche. La policía se había llevado su teléfono y su computadora portátil como evidencia. Sabía que nunca volvería a ver esos. Probablemente taladraron los discos duros en el segundo en que los obtuvieron. Pero Carlos era ingeniero. Él construyó su propia PC para juegos. Era paranoico acerca de perder sus datos para proyectos escolares. Miré el enorme CPU sentado debajo de su escritorio. Los policías se habían llevado la laptop, pero dejaron la de escritorio. Probablemente pensaron que era solo un juguete. La encendí. Bloqueada. Probé su cumpleaños. Incorrecto. Probé el cumpleaños de su mamá. Incorrecto. Cerré los ojos y pensé en él. ¿Qué le importaba? Escribí infante. Acceso concedido. Mi pecho se tensó. Usó un código de la Marina. Él me admiraba. Quería ser como yo. Empecé a buscar en sus archivos. Trabajos escolares, planos, juegos. Nada inusual. Entonces encontré una carpeta oculta en lo profundo del directorio del sistema etiquetada como Proyecto Azul. La abrí. No eran esquemas de ingeniería. Era un registro de grabaciones de audio y capturas de pantalla de mensajes de texto. Hice clic en el primer archivo de audio. Tenía fecha de hace 2 meses. Aquí Carlos Garza grabando entrada 1. Fui abordado en el campus hoy, un hombre llamado Nathaniel. Dijo que conoce a mi papá. Dice que trabaja para asuntos internos. Dice que hay policías sucios en la cuarta delegación y necesitan a alguien adentro para detectarlos. Alguien joven que no parezca un federal. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Nathaniel? Nathaniel no era solo un nombre. Nathaniel fue mi compañero en las fuerzas especiales. Servimos 2 turnos juntos. Le salvé la vida en una emboscada en la sierra. Él me sacó de un Humvee en llamas en Reynosa. Era el único hombre fuera de mi familia en quien confiaba. Ahora era un agente de alto rango en asuntos internos.
Hice clic en el siguiente archivo. Le dije a Nathaniel, tengo miedo. Estos tipos son peligrosos. Domínguez me mira fijamente cuando paso por la estación, pero Nathaniel dijo, tengo que hacer esto. Dijo, es mi deber. Dijo, haz que tu papá se sienta orgulloso. Golpeé mi puño contra el escritorio. La madera crujió. Nathaniel me usó. Usó mi legado para manipular a mi hijo para que jugara al espía contra asesinos peligrosos. Abrí los registros de chat. La última conversación tenía fecha de la noche en que Carlos murió. Carlos, 1:45 de la madrugada, están cambiando la ubicación. Van al astillero. Creo que me descubrieron. Domínguez me está mirando raro. Me retiro. Manejador Titán, Nathaniel negativo. Mantente en posición. Necesitamos fotos de la transferencia. No abortes. Carlos, 1:48 de la madrugada, Nathaniel, por favor. Tienen las armas desenfundadas. Tengo miedo. Manejador Titán, Nathaniel te aguanta la línea, chico. Estamos a 10 minutos. Solo consigue la prueba. Ese fue el último mensaje. No hubo respaldo. Nathaniel no estaba a 10 minutos. Si lo hubiera estado, lo habría salvado o al menos los habría arrestado después. Nathaniel envió a mi hijo a un matadero para conseguir un ascenso. Y cuando atraparon a Carlos, Nathaniel lo dejó morir para proteger su propia operación. Quemó al activo para salvar la misión. Y nunca me llamó. Nunca me lo dijo. Me dejó creer que mi hijo era un narcomenudista igual que el resto de ellos. El dolor en mi pecho se desvaneció. Fue reemplazado por un odio negro y frío que era mucho más profundo que lo que sentía por Domínguez. Domínguez era un criminal. Era un lobo actuando como un lobo. Pero Nathaniel, él era un hermano. Era familia. Y él era la razón por la que mi hijo estaba muerto. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué. Era un mensaje de texto. Remitente, Nathaniel Garza. Acabo de enterarme de lo de Esteban Méndez y el incendio en el corralón. Mantente a salvo, hermano. No hagas nada estúpido. Deja que el sistema lo maneje. Lo estoy investigando. Miré la pantalla. El descaro. No respondí. Dejé el teléfono. Ya no estaba cazando solo a 5 policías sucios. Estaba cazando a todo el sistema. Domínguez jaló el gatillo, pero Nathaniel cargó el arma. Agarré una memoria USB y copié la carpeta Proyecto Azul. Este era mi seguro. Me puse de pie. La misión había cambiado. No solo iba a matar a Domínguez y a su equipo. Iba a derribar el mundo que les permitía existir. Pero primero, necesitaba reducir la manada. Miré mi pared de objetivos. Domínguez, Rogelio, Iván, Julián. Esteban estaba tachado. Era hora de Iván, el callado, el que manejaba los libros de contabilidad. Agarré mi rifle de francotirador de la caja fuerte. Esta noche, la manada de lobos pierde otro miembro. La muerte de Esteban fue la roca arrojada al estanque. Ahora, necesitaba ver las ondas. Pasé la mañana limpiando mi rifle. Era un Cheitak M200 Intervention, un arma diseñada para una cosa, dominio de largo alcance. Era pesado, preciso e implacable. Mientras limpiaba el cerrojo con aceite, pensé en Nathaniel. Me había traicionado. Había traicionado a Carlos. Pero era un federal y los federales eran cuidadosos. No podía tocarlo todavía. Si mataba a un agente de asuntos internos ahora, la presión sería demasiada. Necesitaba terminar primero con la amenaza inmediata. Necesitaba aislar a Domínguez. Y la mejor manera de hacerlo era quitarle su billetera. El oficial Iván. Iván era el contador del grupo. Era quien lavaba el dinero, maquillaba los libros y manejaba los pagos. Era el profesional silencioso. Si Esteban era el eslabón débil, Iván era la bóveda. Sabía por mi vigilancia que Iván era paranoico. Con Esteban muerto, Iván estaría moviendo el efectivo. No confiaría en los escondites actuales.
Querría consolidar los fondos para huir si las cosas se ponían calientes. Conduje hasta una loma que dominaba una vieja fábrica de cemento abandonada en las afueras de la ciudad. Mi inteligencia, recopilada al rastrear el GPS de Iván en su vehículo personal, me dijo que esta era su zona segura. Caminé 3 kilómetros a través de la maleza para llegar a mi posición. Me instalé en un matorral denso de huizaches, colocando una red de camuflaje sobre mi posición. Era invisible. Comprobé el viento. 8 kilómetros por hora, valor total desde el oeste. Rango, 750 metros. Ajusté la mira. A las 2 horas, la SUV de Iván entró en el patio de la fábrica. Salió. Llevaba 2 grandes bolsas de deporte. Parecía nervioso. Seguía revisando su teléfono. No se estaba reuniendo con Domínguez. Estaba robando. Saqué un teléfono desechable. Había clonado el número de Domínguez antes usando un software de fuerza bruta en la laptop. No podía escuchar sus llamadas, pero podía enviar un mensaje que pareciera que venía de él. Escribí un mensaje a Iván: sé lo que estás haciendo. No muevas el dinero. A través de la mira, vi a Iván leer el mensaje de texto. Se congeló. Miró a su alrededor salvajemente. No respondió el mensaje. En cambio, arrojó las bolsas en la cajuela de un coche diferente. Un sedán oxidado aparcado en el lote. Estaba cambiando de vehículo. Estaba robando el fondo colectivo. Perfecto. Ahora necesitaba enviar un mensaje a Domínguez. Cambié la aplicación de suplantación para mostrar un número desconocido y envié un mensaje al teléfono real. De Domínguez: Iván está haciendo un trato con asuntos internos. Está en la cementera vieja con el efectivo. Te va a dejar seco. Dejé el teléfono. La trampa estaba puesta. 10 minutos después, vi polvo levantándose a la distancia. Una patrulla negra corría por el camino de terracería. Domínguez trajo a Rogelio. Frenaron en el lote, bloqueando la salida. Iván acababa de subirse al asiento del conductor del sedán oxidado. Los vio y entró en pánico. Cerró las puertas. Domínguez saltó de su patrulla, arma en mano. Estaba gritando algo, pero a esta distancia no podía escucharlo. Podía ver la rabia en su lenguaje corporal. Pensaba que Iván lo estaba delatando a los federales, a Nathaniel. Rogelio rodeó el coche, rompiendo la ventana con la culata de su escopeta. Arrastró a Iván hacia la grava. Lo estaban golpeando. Domínguez lo estaba golpeando con la pistola, gritando sobre la lealtad. Apoyé mi mejilla contra la culata del rifle. No quería que mataran a Iván. Si lo mataban, tomarían el dinero y se irían. Se sentirían justificados. Necesitaba que estuvieran aterrorizados. Moví la retícula. No estaba apuntando a Domínguez. Todavía no. Apunté a Iván. Estaba de rodillas, sangre brotando de su nariz, suplicándole a Domínguez. Domínguez tenía su arma apuntando a la cabeza de Iván, vacilando. Estaba gritando, preguntando dónde estaba el micrófono. Exhalé. El mundo se redujo a un solo punto. Crack. El sonido del disparo no nos alcanzaría por 2 segundos, pero la bala llegó instantáneamente. Golpeó a Iván en el centro del pecho. El impacto lo arrojó hacia atrás violentamente como si hubiera sido pateado por una mula. Domínguez y Rogelio se estremecieron, agachándose detrás del coche. No sabían de dónde venía el disparo. Miraron a su alrededor salvajemente. Francotirador. Vi a Rogelio articular la palabra. Pensaron que era el cártel o tal vez un equipo táctico de la Marina. Domínguez agarró las bolsas de dinero de la cajuela. Ni siquiera revisó a Iván. Dejó a su hombre desangrándose en el polvo. La autopreservación era la única ley que seguían. Se apresuraron a volver a su patrulla. Rogelio disparó unos cuantos tiros ciegos hacia los cerros con su escopeta. Inútil a este rango. Salieron a toda velocidad, llantas girando, dejando una nube de polvo y un compañero muerto atrás. Observé a través de la mira hasta que su coche desapareció. Iván estaba inmóvil. El disparo fue limpio. Desmonté mi rifle lentamente.
2 menos, faltan 3. Pero más importante aún, había roto su confianza. Domínguez ahora creía que Iván era un soplón que fue eliminado por un tercero. No sabía quién los estaba cazando. ¿Era el cártel? ¿Eran los federales? La incertidumbre los haría descuidados. Empaqué mi equipo y caminé de regreso a mi camioneta. Mi teléfono vibró. Era una alerta de noticias: violencia del crimen organizado sospechosa en ejecución de oficial fuera de servicio. La narrativa se mantenía. Pero mientras conducía de regreso a la ciudad, me di cuenta de que tenía un problema. Rogelio. Rogelio era el músculo. Era de mente simple, violento y ferozmente leal a Domínguez. Pero también era observador de una manera primitiva. Me había visto en el funeral. Había visto la forma en que los miraba. Si Domínguez era el cerebro, Rogelio era el puño. Y ahora que estaban acorralados, el puño iba a empezar a golpear. Entré en mi cochera 1 hora más tarde. La casa estaba oscura. Elisa se estaba quedando en casa de su hermana por unos días. Yo había insistido en ello, diciéndole que necesitaba tiempo a solas para procesar el duelo. Era una mentira para mantenerla a salvo. Entré en la cocina y me serví un vaso de agua. Entonces lo escuché, el leve crujido de vidrio bajo una bota. Venía de la sala. Me congelé. No busqué el arma en mi cintura. Si ya estaban adentro, tendrían ventaja sobre mí. Eres bueno, dijo una voz profunda y gutural desde las sombras. Eliminar a Iván desde 1000 metros. Eso no es cártel. Eso es militar. Rogelio salió a la luz del pasillo. Sostenía una pistola con silenciador. Era enorme, llenando el marco de la puerta. Domínguez cree que son sicarios rivales, gruñó Rogelio. Pero yo sé más. Vi tu expediente, Garza. Fuerzas especiales, francotirador, brechador. Levantó el arma, apuntándola a mi pecho. Deberías haberte quedado retirado, viejo. Rogelio estaba a 3 metros de distancia. El silenciador en su pistola parecía un dedo negro apuntando directamente a mi corazón. Estaba sonriendo. Era la sonrisa arrogante de un hombre que pensaba que el tamaño y una placa lo hacían invencible. Baja el vaso, ordenó Rogelio. Lentamente, sostuve el pesado vaso de cristal con agua en mi mano derecha. Mi cerebro estaba procesando soluciones tácticas a la velocidad de la luz. Distancia, 3 metros. Arma, Glock 17 con silenciador. Adversario, 1,95 metros, 115 kilos. Músculo pesado pero lento. Mi estado, desarmado en mano. Pistola en cintura, tiempo de desenfunde de 2.5 segundos. Demasiado lento. Estás cometiendo un error, Rogelio, dije con calma. No bajé el vaso. Apreté mi agarre sobre él. Domínguez no sabe que estás aquí, ¿verdad? La sonrisa de Rogelio vaciló por un microsegundo. Domínguez está perdiendo los huevos. Te dejó irte del panteón. Dejó que Iván fuera eliminado. Estoy limpiando el desastre. Una vez que estés muerto, me llevo el crédito. Yo dirijo el equipo. Codicia, dije suavemente. Siempre mata al lobo. Di buenas noches, Marino. Rogelio apretó el dedo en el gatillo. No me congelé. Exploté. Lancé el pesado vaso de cristal con la fuerza de un lanzador de grandes ligas. No apuntaba a su pecho. Apuntaba a su cara. Rogelio se estremeció, sacudiendo la cabeza hacia la izquierda cuando el vidrio se hizo añicos contra su pómulo, rociando agua y fragmentos en sus ojos. ¡Van! El arma se disparó, pero el estremecimiento desvió su puntería. La bala se enterró en la pared de yeso detrás de mí. Cerré la brecha de 3 metros antes de que el casquillo golpeara el suelo. Choqué contra él como un tren de carga. Mi hombro se clavó en la boca de su estómago, sacándole el aire. Nos estrellamos hacia atrás contra la pared del pasillo, sacudiendo las fotos enmarcadas de Carlos. Rogelio era fuerte, inmensamente fuerte. Me golpeó en la nuca con la pistola, enviando una onda de choque de dolor por mi columna vertebral. Mis rodillas se doblaron, pero no lo solté.
Agarré la mano de su arma, torciendo la muñeca hacia afuera. Suéltala, rugí, clavando mi rodilla en sus bajos. Rogelio gruñó, un sonido gutural de rabia. No soltó el arma. En cambio, usó su peso masivo para lanzarme lejos. Me deslicé por el piso de madera, chocando contra la isla de la cocina. Rogelio se recuperó rápido. Levantó el arma de nuevo, la sangre corría por su cara por el corte del vidrio. Yo estaba en el suelo. Sin tiempo para levantarme. Mi mano rozó la puerta del lavavajillas. Agarré el mango de un pesado sartén de hierro fundido que estaba en el escurridor. Cuando Rogelio entró en la cocina para acabar conmigo, balanceé el sartén hacia arriba con cada onza de rotación que tenía en mis caderas. Clan. El hierro conectó con su muñeca. El hueso se rompió con un crujido repugnante. El arma voló de su mano y se deslizó debajo del refrigerador. Rogelio gritó, agarrándose la muñeca rota. Pero no había terminado. Cargó contra mí, liderando con su hombro bueno. Me tacleó contra las alacenas. Vidrios rotos, platos caídos. Estábamos luchando en un montón de escombros. Esto ya no era un derribo táctico. Era una pelea callejera. Puso sus manos alrededor de mi garganta. Sus pulgares se clavaron en mi tráquea. Sus ojos estaban salvajes, inyectados en sangre. Estaba tratando de aplastar mi laringe. No podía respirar. Puntos negros bailaban en mi visión. No podía alcanzar mi arma en mi cintura. Estaba sentado sobre mis caderas, inmovilizándome. Mis manos rasguñaron el suelo. Sentí algo frío, un fragmento del vaso de agua roto. Tenía 15 centímetros de largo, dentado y afilado como una navaja. Lo agarré. Miré a Rogelio a los ojos. Quería que lo viera. Clavé el fragmento en el lado de su cuello. Rogelio jadeó, su agarre en mi garganta se aflojó instantáneamente. Se llevó la mano al cuello, sus ojos abriéndose de par en par por la conmoción. Trató de hablar, pero solo salió un gorgoteo húmedo. Lo empujé fuera de mí. Rodó sobre su espalda, pateando sus talones contra el suelo mientras la vida se drenaba de él. Tomó 10 segundos. Luego se quedó quieto. Me quedé allí en el piso de la cocina, jadeando por aire, frotando mi garganta magullada. Mi casa era una ruina. Había sangre en el suelo. Había un policía muerto en mi cocina. Me levanté lentamente. La adrenalina se estaba desvaneciendo, reemplazada por la lógica fría de la misión. No podía llamar a la policía. La muerte de Rogelio sería manipulada como un oficial héroe asesinado mientras investigaba a un sospechoso. Tenía que hacerlo desaparecer. Revisé sus bolsillos. Encontré las llaves de su coche y su teléfono. Desbloqueé su teléfono usando su huella digital antes de que el cuerpo se enfriara. Abrí sus mensajes de texto. Había un hilo con Domínguez. Rogelio, voy a revisar una pista. Vuelvo en 1 hora. Domínguez no sabía que él estaba aquí. Bien. Escribí un nuevo mensaje a Domínguez desde el teléfono de Rogelio, la presión es demasiada. Iván está muerto. Tú eres el siguiente. Tomé el efectivo de reserva y me pelo. No me busques. Le di a enviar. Luego rompí el teléfono y lo tiré al microondas, friendo el chip. Ahora el cuerpo. Arrastré a Rogelio por la puerta trasera hasta su coche. Fue un trabajo pesado, pero logré meterlo en la cajuela. Volví adentro y pasé la siguiente hora fregando. Cloro, agua oxigenada. Saqué la bala de la pared y resané el agujero. Conduje el coche de Rogelio al aeropuerto, a 40 minutos de distancia. Lo aparqué en el estacionamiento de larga estancia, nivel 4, en un rincón oscuro. Dejé el coche abierto, llaves en el contacto. En una ciudad como esta, el coche sería robado por la mañana. Los ladrones arrojarían el cuerpo en algún lugar a kilómetros de distancia, y para cuando los policías lo encontraran, el rastro estaría frío. Pensarían que Rogelio huyó y murió en un asalto. Tomé un taxi de regreso hasta 1 kilómetro de mi casa y caminé el resto del camino a través del bosque. Cuando volví a entrar, la casa estaba en silencio.
Olía a cloro y limón. Me senté en el sofá y miré mi pared de objetivos. Domínguez. Rogelio tachado. Iván tachado. Esteban tachado. Solo quedaban 2 nombres. Domínguez. Julián, el del traje / el abogado. Y el hombre invisible, el juez. Le había cortado los brazos y las piernas a la bestia. Ahora era el momento de ir por la cabeza. Recordé la conversación en la cabaña. El juez quiere el millón completo para el viernes. Mañana era viernes. Domínguez estaría desesperado. No le quedaban hombres. No tenía dinero ya que pensaba que Rogelio lo había robado. Estaba acorralado y un animal acorralado corre hacia su amo. Iba a seguirlo. Viernes por la mañana, la fecha límite. Domínguez parecía un hombre muerto caminando. Lo observé a través de la mira de mis binoculares desde un estacionamiento al otro lado de la calle de los juzgados de la ciudad. No se había afeitado en 3 días. Su uniforme estaba desaliñado. Estaba caminando de un lado a otro junto a su patrulla, mirando su reloj cada 30 segundos. Estaba en quiebra. Pensaba que Rogelio había robado el efectivo de reserva y huido del país. Pensaba que Iván era una rata. Pensaba que Esteban era un drogadicto. Era el último soldado en pie en un ejército que se había evaporado en menos de una semana. A las 9 horas, entró en el juzgado. No lo seguí por la puerta principal. Demasiados detectores de metales. Demasiadas cámaras. En cambio, fui por la parte trasera a la entrada privada de los jueces. Conocía el diseño. Carlos había hecho sus prácticas aquí hace 2 años para su clase de cívica. Solía contarme cómo los jueces tenían su propio elevador con llave. Esperé junto a la reja. Cuando una camioneta de reparto para la cafetería salió, me deslicé a través del hueco que se cerraba. Me moví por los pasillos de servicio, mezclándome con el personal de mantenimiento, usando un overol gris que guardaba en mi camioneta para trabajos de reconocimiento. Me dirigí a las cámaras del 3er piso del juez Olivares. El juez Olivares era un pilar de la comunidad. Era el hombre que firmaba las órdenes de cateo. Era el hombre que sentenciaba a los traficantes de drogas a prisión. Y era el hombre que exigía 1 millón de pesos a un policía sucio. Encontré un cuarto de limpieza al final del pasillo de la oficina de Olivares. Abrí la puerta solo lo suficiente para ver. 10 minutos después, Domínguez salió. Se veía peor que cuando entró. Estaba sudando. Estaba sacudiendo la cabeza. Lo manejaré, su señoría, tartamudeó Domínguez al hombre parado en la puerta. Solo necesito 48 horas. Conseguiré la lana. Tienes 24, Domínguez, dijo el juez Olivares. Lo vi bien. Olivares tenía unos 60 años, cabello plateado, traje caro, sosteniendo un par de lentes de lectura. Parecía un abuelo. Sonaba como un tiburón. Y Domínguez, agregó Olivares, bajando la voz pero aún audible en el pasillo silencioso. El padre, Garza, se está convirtiendo en una molestia. Si sigue escarbando, encontrará las grietas. Atiéndelo esta noche. Sí, señor, dijo Domínguez. Domínguez se alejó, derrotado y desesperado. Esperé hasta que el pasillo estuviera despejado. Podría haberme ido. Tenía la confirmación. Olivares era la cabeza de la serpiente. Pero necesitaba saber una cosa más. Necesitaba saber si quedaba alguna parte del sistema que valiera la pena salvar. Caminé por el pasillo y empujé la pesada puerta de roble del despacho del juez. Olivares estaba sentado en su escritorio sirviéndose una bebida. Levantó la vista molesto. Te dije, Domínguez, sal de. Se detuvo. Se dio cuenta de que yo no era Domínguez. Juez Olivares, dije, cerrando la puerta detrás de mí y poniéndole seguro. ¿Quién es usted? Se puso de pie, su mano deslizándose hacia un botón de pánico debajo de su escritorio. No lo haga, advertí. Soy el padre, la molestia. Olivares se congeló. Reconoció el nombre. Lentamente se volvió a sentar, poniéndose una máscara de calma. Señor Garza, esto es altamente irregular. No puede simplemente irrumpir en las cámaras de un juez federal.
Mi hijo fue asesinado, dije, acercándome. Coloqué una memoria USB en su escritorio. Era una copia de la confesión de Esteban, menos el vídeo, solo el audio. Tengo una grabación del oficial Esteban Méndez admitiendo que él, Domínguez y los demás ejecutaron a mi hijo y sembraron las drogas. Admite que le pagan a usted por protección. Olivares miró la memoria. No parecía asustado. Parecía aburrido. Esa es una acusación grave, dijo. Es evidencia, repliqué. Limpia el nombre de mi hijo. Envía a Domínguez a prisión y lo implica usted. Olivares tomó la memoria. Le dio la vuelta entre sus dedos. Luego hizo algo que me heló más que cualquier tiroteo. Dejó caer la memoria USB en su vaso de whisky. Agitó el líquido, viendo cómo se ahogaba la electrónica. ¿Qué evidencia?, preguntó Olivares, sonriendo. No veo ninguna evidencia. Veo a un padre afligido e inestable que irrumpió en mi oficina para amenazar a un funcionario público. Usted es la ley, dije, mi voz tranquila. Se supone que usted es la justicia. Yo soy la ley, me corrigió Olivares. Yo dirijo esta ciudad, señor Garza. La policía me responde a mí. El fiscal me responde a mí. ¿Realmente cree que una grabación de un policía drogadicto muerto me va a derribar? Haré que esa cinta sea declarada inadmisible antes de que pueda siquiera presentar el papeleo. Tomó un sorbo del whisky directamente del vaso con la memoria adentro. Esto es lo que va a pasar, dijo Olivares, inclinándose hacia adelante. Usted se va a ir a casa. Va a dejar de hacer preguntas porque si no lo hace, firmaré una orden para su arresto. Haré que encuentren heroína en su casa o tal vez en el coche de su esposa. Domínguez está desesperado, señor Garza. Hará cualquier cosa que yo le diga. Amenazó a Elisa. Ese fue el momento en que el último hilo de civilización se rompió dentro de mí. Me di cuenta de que no había tribunal que pudiera arreglar esto. No había investigación de asuntos internos que pudiera tocarlo. La podredumbre iba desde la esquina de la calle hasta el mazo del juez. Tiene razón, dije. La ley no puede tocarlo. Me alegra que nos entendamos. Olivares sonrió con suficiencia. Ahora larguese antes de que llame a seguridad. Lo miré una última vez. Memoricé el diseño de su oficina. Memoricé la vista desde su ventana, el astillero abandonado a la distancia. No voy a arrestarlo, Olivares, dije. Y no voy a demandarlo. Entonces, ¿qué va a hacer?, se rió. Voy a presentarle la única justicia que entiende. Me di la vuelta y salí. Al salir del juzgado, sentí una extraña sensación de claridad. Los parámetros de la misión habían cambiado. Ya no era una misión de rescate para la reputación de mi hijo. Era una operación de tierra quemada. Saqué mi teléfono. Necesitaba reunirlos a todos. Domínguez, Julián el abogado, y el juez Olivares. Necesitaba una zona de aniquilación. Envié un mensaje de texto a Domínguez usando el número falso nuevamente. Pero esta vez, no fingí ser Iván. No fingí ser Rogelio. Lo envié como yo mismo. Remitente, Garza. Tengo la grabación completa. Tengo el libro de contabilidad. Se lo del juez. Reúnete conmigo en el astillero esta noche a medianoche, solo. O subo todo a la FGR, a las noticias y al cártel. Luego envié un mensaje al número privado del juez, que había visto en una nota adhesiva en su escritorio. Remitente, desconocido. Domínguez se está volteando. Se va a reunir con Garza en el astillero esta noche para entregar la evidencia en su contra a cambio de inmunidad. Lo está vendiendo. Estaba apostando a su paranoia. Domínguez vendría a matarme y destruir la evidencia. El juez vendría o enviaría a Julián para asegurarse de que Domínguez no hablara. Todos convergerían en el único lugar donde nadie podría escucharlos gritar, el astillero. A mi hijo le encantaba ver los barcos allí. Era apropiado. Conduje a casa y fui al sótano. Empaqué el equipo pesado, la visión nocturna, las granadas de humo, el silenciador para la P-226. Ya no era un padre. No era un esposo. Esta noche, yo era un marino e iba a la guerra.
Medianoche, el astillero abandonado era un cementerio de acero oxidado y maquinaria olvidada. La niebla entraba desde el agua, espesa y oliendo a sal y diésel. Era la zona de aniquilación perfecta. Estaba encaramado a 12 metros de altura en la pasarela de una grúa fuera de servicio. Llevaba gafas térmicas. Debajo de mí, el muelle de carga principal estaba iluminado por un solo reflector halógeno parpadeante que había instalado antes. Revisé mi equipo. Mi P-226 tenía silenciador. Tenía 3 granadas de humo y un cuchillo de combate. No estaba aquí para negociar. Estaba aquí para cerrar la cuenta. A las 11:55 de la noche, unos faros cortaron la niebla. La patrulla de Domínguez rodó sobre la losa de concreto. Salió, su mano flotando sobre su funda. Parecía frenético, su cabeza girando a izquierda y derecha, buscando en las sombras. Estaba gritando mi nombre, pero el viento se tragaba su voz. Garza, sal. Tengo el trato. Tengo la confesión. Estaba mintiendo. No tenía nada. Solo intentaba atraerme para poder meterme una bala. 2 minutos después, un Lincoln Town Car negro se deslizó hacia la luz. Esta era la variable. La puerta trasera se abrió y Julián salió. Sostenía un maletín, pero luego se abrió la otra puerta. El juez Olivares salió. Llevaba una gabardina, luciendo fuera de lugar entre la decadencia industrial, pero su arrogancia era visible incluso desde 12 metros de altura. Había venido para asegurarse de que el trabajo se hiciera. No confiaba en Domínguez. Sonreí en la oscuridad. Estaban todos aquí. La mano, la boca y el cerebro. ¿Dónde está él?, exigió Olivares, su voz resonando en los contenedores de carga. No está aquí todavía, gritó Domínguez, retrocediendo. Pero ya viene. Medianoche. Parece nervioso, comandante, se burló Julián, ajustándose los lentes. ¿Planea darle la evidencia o planea matarlo? Voy a terminar con esto, gritó Domínguez. Solo denme el dinero para que pueda irme. No hay dinero, Domínguez, dijo Olivares fríamente. Eres un riesgo. ¿Realmente pensaste que te dejaríamos correr? Domínguez se congeló. Se dio cuenta de que la trampa no era solo para mí. Era para él también. Me pusieron un 4. Domínguez buscó su arma. Clic, apreté el interruptor remoto en mi mano. El único reflector halógeno murió. El astillero se sumió en una oscuridad total y asfixiante. ¿Qué chingados?, gritó Julián. Dejé caer la primera granada de humo desde la pasarela. Siseó al golpear el concreto, escupiendo una espesa nube gris que se mezcló con la niebla. Bajé en rapel por el cable, aterrizando silenciosamente encima de un contenedor a 3 metros sobre ellos. Domínguez, baja el arma, gritó Olivares en la oscuridad. Van. Domínguez disparó a ciegas. Los fogonazos iluminaron el humo como luces estroboscópicas. Me moví. Caí al suelo detrás de Julián. Estaba girando, sosteniendo su maletín como un escudo. No desperdicié una bala. Lo agarré por la parte trasera de su saco y lo arrastré al espacio entre 2 contenedores. No, por favor. Lo silencié con un golpe rápido en la sien con la culata de mi pistola. Se desplomó. Le amarré las manos y los pies con bridas en segundos. Él era el testigo. Lo necesitaba vivo para el final. Julián, llamó Olivares. Julián, ¿dónde estás? Se ha ido, susurré. Mi voz parecía venir de todas partes y de ninguna. Garza, gritó Domínguez. Estaba hiperventilando. Muéstrate. Enfréntame como un hombre. No enfrentaste a mi hijo como un hombre, respondí desde las sombras. Lo esposaste. Lo ejecutaste. Tiré una piedra a la izquierda. Domínguez giró y disparó 3 rondas al ruido. Van. Estaba vaciando su cargador. Estaba aterrorizado. Circulé hacia la derecha. Podía verlo claramente a través de mis gafas térmicas. Una figura naranja brillante temblando en la oscuridad azul fría. Salí del humo a 3 metros detrás de él. Domínguez.
Se dio la vuelta, levantando su arma, pero yo ya me estaba moviendo. Disparé una ronda. La bala atravesó su hombro derecho, destrozando la articulación. Domínguez gritó y soltó su arma. Cayó de rodillas, agarrándose el brazo. Pateé el arma hacia la oscuridad. «¡Mi brazo!». «Me rompiste el brazo», gimió. Me paré sobre él. El juez Olivares estaba parado congelado cerca del coche, incapaz de ver nada, escuchando a su sicario desmoronarse. «Garza». La voz de Olivares temblaba. «Ahora escúchame. Podemos hacer un trato. Tengo cuentas en las Islas Caimán. Millones». Ignoré al juez. Miré hacia abajo a Domínguez. «Mírame», ordené. Domínguez levantó la vista. Estaba llorando. El comandante Duro, el lobo de la cuarta delegación, era solo un cobarde con un uniforme sucio. «¿Él suplicó?», pregunté suavemente. «¿Carlos te suplicó que no dispararas?». «Lo siento», sollozó Domínguez. «Perdóname, Garza. Fue un error. Solo queríamos el dinero. Por favor, tengo hijos». «Yo también tenía», dije. No le di un discurso. No le di una muerte de guerrero. Levanté la P-226. Por Carlos. Domínguez cayó hacia atrás. El silencio regresó al astillero. Giré la cabeza lentamente hacia el Lincoln. El juez Olivares estaba buscando a tientas la manija de la puerta, tratando de volver a entrar en su coche. Estaba jadeando, aterrorizado. Caminé hacia él. No me apresuré. Dejé que mis botas crujieran en la grava para que pudiera escucharme llegar. Logró abrir la puerta, pero antes de que pudiera subir, la cerré de un golpe. Se dio la vuelta, presionando su espalda contra el metal negro del coche. Me quité las gafas de visión nocturna. La luna había atravesado las nubes, proyectando una luz pálida y fantasmal sobre nosotros. «Señor Garza», jadeó Olivares. «Piense en esto. Soy un juez federal. Si me mata, lo cazarán hasta el fin del mundo». «Ya me están cazando», dije. «Y usted no es un juez esta noche. Es solo un hombre que ordenó la muerte de un niño para proteger su cuenta bancaria». Enfundé mi arma. Olivares parecía confundido. Pensó que lo estaba perdonando. «No voy a dispararle», Olivares, dije. Metí la mano en mi bolsillo y saqué la bolsa de drogas, la que tenía el resto de la heroína que había tomado del alijo de Esteban. «Construyó su imperio sobre esto», dije, arrojando la bolsa a sus pies. «Arruinó familias con esto. Mató a mi hijo por esto». «¿Qué? ¿Qué está haciendo?», tartamudeó Olivares. Me acerqué más, invadiendo su espacio. «Julián está vivo», señalé a las sombras. «Y va a hablar. Va a decirle a la FGR todo para salvar su propio pellejo. El lavado de dinero, los asesinatos, la corrupción». «Lo negaré», dijo Olivares, tratando de recuperar la compostura. «Es su palabra contra la mía». «No», dije, «porque usted no estará aquí para defenderse». Agarré a Olivares por las solapas de su costosa gabardina. Intentó luchar, pero era un anciano que había vivido una vida suave. Yo era hierro y tejido cicatrizado. Lo arrastré hacia el borde del muelle debajo de nosotros. El agua oscura del puerto se agitaba contra los pilotes. «Esto termina ahora», dije. El juez Olivares arañó mis manos, sus uñas clavándose en mis guantes. Para un hombre que ejercía el poder de la vida y la muerte desde un cómodo sillón de piel, no tenía lucha en él cuando miraba hacia el abismo. «Garza», no chilló, el rocío de sal golpeando su rostro. «Puedo darte nombres. Puedo entregarte al cártel. Solo súbeme». «No quiero al cártel», dije, mi voz firme contra el viento aullante. «Quiero al padre que le quitaste a su hijo. Quiero el futuro que le robaste a mi muchacho». Lo miré a los ojos. Quería ver si había algún remordimiento, alguna alma. No había nada más que miedo y codicia. «Usted es la enfermedad», susurré. «Y yo soy la cura». Lo solté. Olivares gritó mientras caía hacia atrás al agua oscura y agitada de abajo. Hubo un chapoteo tragado instantáneamente por las olas negras.
La corriente era fuerte esta noche. Lo arrastraría debajo de los muelles, atrapándolo debajo de los pilotes. Para cuando lo encontraran, los peces habrían hecho su trabajo. Retrocedí del borde. No sentí alegría. No sentí felicidad. Sentí un silencio pesado y frío donde solía estar la rabia. El fuego se había apagado. Caminé de regreso a los contenedores. Julián todavía estaba allí, atado y amordazado, con los ojos muy abiertos por el terror. Había escuchado el grito. Sabía que el juez se había ido. Me arrodillé a su lado. Tomé la memoria USB, la que contenía la evidencia de la red de drogas y el lavado de dinero. También tomé una segunda memoria, la copia del proyecto azul que incriminaba a Nathaniel, el agente corrupto de asuntos internos que había enviado a mi hijo a la muerte. Metí ambas memorias en el bolsillo del saco de Julián. Le bajé la mordaza. Por favor, gimió Julián. No hablaré. Lo juro. Ah, hablarás, dije. Vas a hablar con todos porque si no lo haces, el cártel pensará que robaste su dinero. El único lugar donde estás seguro es dentro de una prisión federal. Me puse de pie y marqué el 911 en un teléfono desechable. Disparos en el astillero, dije con calma. Oficial caído. Incautación masiva de drogas. Pidan al fiscal general. Díganle que revise el bolsillo de Julián. Aplasté el teléfono y lo dejé caer. Me desvanecí en la niebla antes de que la primera sirena aullara en la distancia. Los titulares no pararon durante semanas. Fue el escándalo más grande en la historia de la ciudad. El cuerpo del comandante Domínguez fue encontrado en el astillero. El cuerpo del juez Olivares apareció 3 días después. Julián, el abogado, cantó como un pájaro para evitar la pena máxima. Delató a todos. Delató al forense corrupto. Delató a los empleados de nómina. Y delató a Nathaniel. Lo vi desde un pequeño restaurante 2 pueblos más allá. La televisión mostraba a Nathaniel siendo sacado de su oficina esposado, con la cara oculta por una chamarra. Fue acusado de delincuencia organizada y homicidio. El hermano en el que una vez confié en la guerra pasaría el resto de su vida en una caja de concreto. Pero la noticia más importante llegó al final de la transmisión. La Secretaría de Seguridad ha emitido una disculpa formal a la familia de Carlos Garza. Nueva evidencia confirma que Carlos no estaba involucrado en el narcotráfico, sino que de hecho fue una víctima inocente que intentó exponer la corrupción. Todos los cargos en su contra han sido retirados póstumamente. Apagué la televisión. Pagué mi cuenta y salí. No volví a la casa vacía. No podía vivir allí más. Demasiados fantasmas en el pasillo. Demasiada sangre en la cocina. Conduje hasta el panteón una última vez. El pasto estaba verde de nuevo. Las estaciones estaban cambiando. Elisa estaba allí. Estaba arrodillada junto a la lápida, arreglando flores frescas. Se veía mejor. La oscuridad bajo sus ojos se había levantado ligeramente. Había escuchado las noticias. Sabía que su hijo era inocente. Sabía que murió como un héroe. No me acerqué a ella. No podía. Yo fui quien trajo la violencia a casa. Yo era el que tenía sangre en las manos. Para que ella sanara, necesitaba creer que la justicia simplemente sucedió. No necesitaba saber que su esposo era un monstruo que cazaba hombres en la oscuridad. La observé desde la línea de árboles. La vi sonreír solo un poco mientras tocaba el nombre de Carlos en la piedra. Adiós, susurré. Adiós, Carlos. Me di la vuelta y me alejé. Me subí a mi camioneta y apunté hacia el norte. No sabía a dónde iba. Tal vez a la sierra, tal vez a la costa, a algún lugar tranquilo. Ahora era un fantasma, un guardián en las sombras. La guerra por mi hijo había terminado. Pero en un mundo lleno de lobos, las ovejas siempre necesitarían un perro pastor, y todavía me quedaba mucha mordida. Historia terminada. Muchas gracias por escuchar esta historia. Tengo una pregunta para ti que quiero que respondas honestamente en los comentarios. Si el sistema le fallara a tu familia y supieras quién fue el responsable, ¿confiarías en la ley para arreglarlo o tomarías el asunto en tus propias manos como hizo Garza?
Realmente quiero saber tus pensamientos. Además, por favor hazme saber desde qué ciudad o país estás viendo esto. Es increíble ver a nuestra comunidad creciendo en todo el mundo. Si disfrutaste esta historia, por favor presiona suavemente ese botón de me gusta y suscríbete al canal. Pongo mucho corazón en estos guiones y tu apoyo significa el mundo para mí. Y una última cosa, dime en los comentarios qué tipo de historia quieres a continuación. ¿Quieres más venganza militar o deberíamos probar un thriller psicológico sobre una pareja infiel? ¿O tal vez un guardaespaldas protegiendo a una familia rica? Déjame saber qué se te antoja y lo escribiré para ti. Hasta la próxima, mantente a salvo.